Pero el diablo no solamente nos roba la palabra, no escucharla, que nos dé sueño, que no sintamos deseo de leer la palabra. Ese cura está loco, ese se la fumó verde. No solamente eso, hay otra manera del diablo robarnos la palabra. San Pablo se lo dice a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. San Pablo viene a decir que hay personas que vienen distorsionando, cambiando la palabra. Esa es otra obra del diablo. La primera es robarle la palabra para que no crean ni se salve. La segunda es distorsionar la palabra, cambiar la palabra. Escúchenlo, si no está en la Biblia no me crean. Va. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 en adelante. Están dos clases de cristianos. El cristiano que es fiel a la palabra y el cristiano que no es fiel a la palabra. Escuchen. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Dios nos ha dado un encargo, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un trabajo. Teniendo nosotros este ministerio, el ministerio que yo estoy ejerciendo de predicar la palabra. por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayaremos. No desmayamos. Hay algunos que desmayan. El primero es que el diablo le roba la palabra y ya. ¿Para qué voy a predicar la palabra? ¿Para qué voy a leer la palabra? Desmayan. Y dicen, no, eso no tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios diariamente y no desmayar. Dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto Renunciamos al oculto y vergonzoso. y vergonzoso. Lupita, vamos a ver qué sigue con Lupita. No andando con astucia, No andando con astucia, vea lo que hace el diablo. Con astucia, ¿qué hace? ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué hace el diablo? Ni adulterando la palabra de Dios. El diablo viene adulterando la palabra de Dios. Dice Pablo que él ejerce el ministerio que Dios le dio fielmente, no adulterando la palabra de Dios, porque hay personas que adulteran la palabra de Dios. Ya le contaba la de los chinos, que adulteran la palabra de Dios. El diablo sabe que la palabra de Dios produce fe. Adulterándola, van a creer en cosas que no son. Y dice Pablo, no adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es usted ahí? Búsqueme usted primera Gálatas capítulo 1, versículo 7 en adelante. Usted se queda ahí. Usted Gálatas 1, 7 en adelante. No adulterando la palabra de Dios. Vean, ahora Pablo le va a decir a los Gálatas que no hay otro evangelio, sino que hay personas que están cambiando el evangelio. Pongan cuidado. Gálatas 1, 7. No que haya otro. No es que haya otro evangelio. Está hablando del evangelio. No es que haya otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Atención, miren cómo trabaja Satanás. No es que haya otro, otra vez. No que haya otro, Entonces, ¿qué es lo que pasa? sino que hay algunos Hay algunos que se llaman evangélicos que os perturban, que os perturban, andan diciendo eso no es así, conviértanse, métanse en evangélico para que sea salvo, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. a bárbaro. Quieren cambiar, pervertir, destruir, adulterar el evangelio de Jesucristo. Ese trabajo es del diablo, que no quiere que la gente crea y se salve.
Hay esa manera de destruir, haciendo que la gente crea en otro evangelio. Y no hay otro evangelio. Es que hay gente que anda cambiando el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Hay que hacerle caso? No, San Pablo dice que esa gente viene haciéndose pasar por muy santos. Parecen angelitos, pero debemos tener cuidado. Oigan, ¿cómo dice Pablo? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice Pablo que aunque viniéramos nosotros mismos un ángel del cielo a cambiar el evangelio distinto a como se les ha anunciado a ustedes, o sea, el trabajo que hacen los evangélicos, hasta el año 1520 el evangelio era el mismo en todas partes. Comienza Martín Lutero, comienza la separación, comienzan los protestantes, cada uno a predicar un evangelio distinto. Y dice Pablo, aunque sea un ángel que venga a predicar el evangelio, no hay que creerle. ¿Por qué? Porque el que nos dejó la palabra de Dios, el que nos creó el evangelio, se llama Jesucristo, y Jesucristo es Dios, superior a los ángeles, superior a los apóstoles. Aunque fuéramos nosotros mismos o un ángel que viniera a predicar el evangelio distinto, sea maldito. ¿Por qué? Porque un ángel no está por encima de Cristo. No puede cambiar lo que dejó Cristo. Tampoco un protestante está por encima de Cristo. Yo no tengo que creerle lo que ellos digan. Y dice la Biblia, sea anatema. Anatema significa maldito. Y si no lo entendieron, lo dice por segunda vez. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Advertencia, ¿cómo el diablo les va a apartar de la palabra de Dios? Si alguno os predica diferente evangelio, ahí el diablo está trabajando en las sectas. Cada uno predica un evangelio distinto. No es el mismo el evangelio de los testigos de Jehová que el evangelio de los pentecostales. No es el mismo evangelio de los pentecostales que el evangelio de los pentecostales unidos. No es el mismo el evangelio de los pentecostales unidos que el evangelio de los adventistas. No es el mismo el evangelio de los adventistas que el evangelio de los mormones. Y pare de contar. El católico ignorante dice, eso es lo mismo. Pero para que ustedes vean sencillito, que no es lo mismo, él es pentecostal unido y yo soy católico. Yo como católico digo que la Santísima Trinidad es un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver si es lo mismo. Él como pentecostal unido dice que la Santísima Trinidad es el diablo. Dígame, cualquier católico que tenga uso de razón, ¿es lo mismo? Solo un ignorante es capaz de decir que es lo mismo ser católico que ser protestante. Ella es testigo de Jehová, yo soy católico. Ella como testigo de Jehová dice que la hostia es Satanás, y yo como católico digo que la hostia es Cristo, que es Dios. Dígame, ¿es lo mismo? Solo un ignorante católico es capaz de decir, eso es lo mismo. ¿Y cuántos hay en la iglesia? Muchos ignorantes. ¿Y por qué? Porque el diablo viene y les hace creer que es lo mismo. Pero San Pablo ya advirtió otra vez. ¿Qué advirtió San Pablo? si alguno os predica, Si alguno, llámese testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormón, del que sea, cualquier secta, alguno, el que sea, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿lo entienden? ¿Lo ven? Otra vez, con la lupa grande, para que lo vean. Otra vez. si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿Qué hay que hacer con él? sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Sea maldito. Esa maldición pesa sobre los protestantes, que no saben que cambiar el evangelio es un pecado. Que nadie se lo ha dicho.
pero que está escrito en la Biblia. Por eso Jesús dice, escudriñen las Escrituras, porque pensáis que en ella vas a encontrar vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. ¿Ustedes por qué no quieren venir a mí para que yo los salve? Entonces la Biblia dice, seguimos con usted, donde íbamos, segunda de Corintios capítulo 4, versículo, ya vamos como en el 2 o 3, donde dice, no cambiamos las Escrituras, no, ¿cómo es? Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. Esa es otra obra del diablo. Adulterar, cambiar la palabra de Dios, que es el trabajo de los protestantes. Sigue. Sino por la manifestación de la verdad. ¿Qué tenemos que predicar? La verdad. ¿Qué tenemos que decir? La verdad. Sigue. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Pero si hay algunas personas que no quieren aceptar el evangelio o no quieren ver el evangelio de Cristo, entre los que pierdan entre los que se pierden. Entre los que se pierda está. Pierda no, pierde. Entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quién le tapó los ojos? Vean entonces al diablo entrar en acción. ¿Quién les tapa los ojos para que no vean el evangelio y lo cambien? Para que no respeten el evangelio, para que no crean que la Biblia es un libro de cuentos que cada quien lo entiende a su modo. Vamos a ver, ¿quién les hace ver eso? Atención. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los que no quieren creer en la palabra de Dios. Cegó el entendimiento. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Para que no resplandezca el evangelio de Cristo. Un aviso, por favor. A la persona que es dueño de un vehículo que está en la entrada de la parroquia, aquí en la marquesina, la placa es 6868, para que permita que el Padre Martín pueda salir, que él va a celebrar una Eucaristía ahora. La persona que tiene no sé si una CRB blanca, algo así, en la entrada de la casa rural. Gracias. Entonces dice la Biblia que el trabajo del diablo es cambiar la palabra de Dios. Y ese es un gran problema. Y la gente no está atenta a esa advertencia de la palabra de Dios que nos dice que el diablo viene a acabar la palabra de Dios, queriendo acabar la palabra de Dios.